Buenas noches, mi nombre es Araceli Vilches y voy a explicar la parte de Neurolineal Iterativo 2. En esta versión, el código decide cuándo parar según la propia disminución del error, en lugar de fijarse en los parámetros. Se comienza estableciendo una pendiente real de 8 y una interacción real de 6. Y luego se crea el vector de entradas XY y se calcula la nube de puntos con ruido. Se precalculan las cuatro sumas necesarias para las derivadas, se fijan un nuevo de 1000 interacciones y un umbral de tolerancia de 0.1 para la variación del error entre dos pasos consecutivos. En cada iteración, el programa calcula primero la recta estimada con los valores actuales dependientes e intersección y evalúa el error antiguo. El error antiguo, la mitad de la suma de los cuadrados de las diferencias. Seguidamente, pinta la nube de punto en azul y la recta actual en rojo, mostrando cómo la línea se va ajustando. Esto lo puede ver cuando lo corre. Después se calculan las derivadas usando la suma que ya están listas, se dividen por la cantidad de puntos y se multiplican por la tasa de aprendizaje. Con, estos dos, con estas dos correcciones se restan a los valores anteriores de pendientes e intersección. Y luego el código vuelve a calcular la recta y evalúa el nuevo error, y así sucesivamente. Y el cambio porcentual del error con respecto al valor anterior es menor de 0.1%, el bucle se detiene. Al concluir, se imprimen los valores verdaderos y las estimaciones finales, y se dibuja la última recta sobre la nube de datos y se abren tres gráficos. La primera muestra cómo cambió la pendiente en cada iteración, la segunda cómo cambió la iteración y la tercera cómo disminuyó el error. De esta forma se aprecia claramente hasta qué punto la corrección de error dejó de ser significativa. Buenas noches, mi nombre es Juan Celis y ahora voy a explicar las figuras. En este caso, en la figura uno aparece la nube de puntos azul y pues sobre ella una línea roja que se ajusta de forma continua hasta que la reducción del error ya no supere el 0.1% y pues en ese momento marca el fin del ajuste. Ahorita carga la figura 2 que termine de ajustarse. Ahí está. La figura 2 y la figura 3. La figura 3, pues, la figura 2 en el gráfico superior, pues los valores de la pendiente parten desde -8 y ascienden hasta cerca de 8. Mientras que en la figura inferior, en la parte inferior, el gráfico inferior, la intersección baja de 5 a alrededor de -6. Ambos se estabilizan cuando el ajuste ya no se puede mejorar. Y finalmente en la figura 3 en la función de costo J, eh, muestra una curva que cae rápido al principio, o sea que el error disminuye mucho y luego se aplana, cuando la mejora se vuelve justamente menor del 0,1%, indicando que ya no vale la pena seguir iterando. Bueno, soy Jorge Renato Márquez Cuaresma y procedo con el código de Neuron Lineal Alterativo 1. Primero, el funcionamiento añade un criterio de parada basado en cuánto varía la pendiente y en la intersección porcentualmente de un paso a otro. Primero se asigna la pendiente real de igual a 3 y una intersección real igual a -2. Luego se crea el mismo vector de X y se generan los datos con ruido para obtener la nube de puntos. Se calculan las cuatro sumas que permiten evaluar los gradientes sin recorrer todo el arreglo en cada paso. Después se define un umbral de tolerancia del 0.5% para las variaciones de los parámetros, de modo que cuanto
de que cuando la pendiente como la intersección cambien menos de esa cifra, entre dos iteraciones, se detenga el proceso. Como un punto de partida se elige una pendiente de 4 y una intersección de -5, con un máximo de 1000 iteraciones. Además, en cada vuelta se guarda primero los valores antiguos de pendiente e intersección. Se calcula la recta estimada y se dibuja junto a los puntos dispersos para mostrar la animación del ajuste. Luego se calculan las derivadas usando las sumas preparadas. Se dividen por la cantidad de puntos y se multiplican por la tasa de aprendizaje. Esas dos cantidades se restan a los valores anteriores para obtener la nueva pendiente y la nueva intersección. Mi nombre es Miguel Requejo. A continuación de lo que ya mencionó mi compañero, el código calcula en porcentaje, pues cuánto cambiaron la pendiente y la intersección con respecto a los valores guardados. Si ambos cambios quedan por debajo del 0.5%, entonces el bucle se va a interrumpir. Y cuando ese proceso termina, entonces se muestra la comparación entre los valores verdaderos y los calculados. Eh, en la figura 1, pues se ve lo que es la nube azul de datos y desde la primera iteración, pues se vio una línea roja que se ajusta entre cada iteración tras iteración. Y la animación, pues se va a tener, como ya había mencionado, cuando la pendiente con la intersección dejen de variar en más del 0.5%. Y en la figura 2, en el subplot 1, se muestran lo que son puntos que van desde 4 hasta alrededor de 3, que muestran cómo la pendiente alcanza su valor final. Y en el segundo subplot son puntos que pasan de -5 hasta cerca de -2, que indican cómo la intersección llega al valor correcto. Bueno, mi nombre es Mateo García y ahora les voy a explicar el script Neuron Literal Iterativo 0, el cual va a simular una neurona literal que aprende a ajustar una recta a un conjunto de datos ruidosos mediante el método de descenso por gradiente. Bueno, el objetivo de este código va a ser resolver un problema de regresión lineal de tal manera que se van a encontrar unos buenos parámetros óptimos para una función del tipo pendiente, que es y igual a x más b. Para ello, en el código vamos a definir una pendiente real de 3 con una intersección de -2. Y a partir de estos valores se van a generar entradas x desde -10 hasta 10. Y de esta manera se va a calcular la salida añadiendo un ruido gaussiano que simula errores reales. El resultado va a ser una nube de puntos dispersos que se grafican para visualizar el problema. Luego vamos a calcular sumatorios claves como la suma de x cuadrado, de x por y de y, que se van a usar para derivar la función de error sin recalcular todo en cada paso, cada iteración. Entonces, vamos a partir desde una pendiente inicial de -8 con una intersección de 5 para este caso, y se va a fijar un número de iteraciones que en este caso va a ser 1200. También vamos a solicitar al usuario que una tasa, que se proponga una tasa de aprendizaje para regular el tamaño de los ajustes. Durante cada iteración, el código va a calcular la recta actual y la va a graficar junto a datos y va a actualizar los parámetros de A y B utilizando las derivadas del error y las derivadas normalizadas. Esta visualización dinámica permite ver cómo la línea se va corrigiendo poco a poco y además se almacenan valores de A y B. Y bueno, al final del script se van a mostrar los valores aprendidos frente a los reales, graficando la recta final, y se va a presentar dos curvas, de las cuales mi compañero va a hablar un poco más al respecto. Bueno, ahora en la figura 1 se observa la nube de puntos azules y una línea roja que paso a paso se va reposicionando hasta quedar bien ajustada sobre estos puntos. Cada movimiento de la línea indica que el algoritmo está corrigiendo su pendiente e interacción para aproximarse a los datos. En la figura 2, en el gráfico superior, los puntos comienzan en -8 y ascienden hasta estabilizarse cerca de 3, mostrando cómo la pendiente converge al valor correcto. En el gráfico inferior, los puntos parten de 5
y descienden hasta cerca de -2, reflejando la convergencia de la intersección. Mi nombre es Luis Ríos y eso fue todo. Muchas gracias.